Comenzó la primavera y el aumento de las temperaturas ha coincidido con el inicio del desconfinamiento en muchas comunas del país. Nos preguntamos si el calor podría ayudar a frenar o al menos desacelerar la propagación del COVID-19. Se lo vamos a preguntar a nuestro doctor alerta del día. Nos acompaña el doctor Luis Herrada, jefe de servicio de urgencia de la Clínica de Las Condes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Claudia. Muy bien. Doctor, bueno, ha habido bastantes mitos, ¿no? Mientras se ha ido conociendo más sobre la enfermedad, recuerdo que al principio, cuando la OMS decreta que hay una pandemia, los expertos señalaban que nosotros estábamos menos expuestos que el hemisferio norte porque todavía estábamos en verano y que el virus duraba menos tiempo en la superficie producto del calor o al contacto con el sol. ¿Qué se sabe hoy día respecto a eso? Sí, con el correr de los meses ya hemos visto distintos estudios donde se ve efectivamente que el coronavirus es sensible a las temperaturas. De hecho, hay algunos estudios que son hechos en condiciones de laboratorio que tiene relación con que efectivamente una cantidad o una carga viral, una superficie lisa, por ejemplo, un vidrio o una cubierta de una mesa, a 20 grados Celsius, sin efecto del sol directo, puede durar incluso hasta 28 días el coronavirus. Y en la medida que se aplican temperaturas crecientes, 20, 30, 40 grados, la cantidad de tiempo que el COVID se puede recuperar de esa superficie empieza a disminuir. Es decir, hay un efecto directo del calor sobre el virus, ¿ya? Ahora, hay que entender además que no es solo efecto de la temperatura sobre el virus, sino también de las condiciones climáticas en general. Por ejemplo, que se someta una superficie con coronavirus, con la luz solar directa, con el efecto de la radiación ultravioleta, con los efectos del cambio en relación a la temperatura, a la humedad ambiental y al viento de la estación, también son cosas que hay que ir pensando de cara a cómo este virus se propaga. Lo que hay que ser súper claro, Claudia, es que efectivamente, si bien el virus se soporta menos con temperaturas altas, eso no implica que no esté. O sea, basta, ¿no es cierto?, que alguien toque alguna superficie contaminada en cualquier momento, que haya tenido contacto poco tiempo antes con alguna persona con coronavirus para contaminarse. Por lo tanto, no es una razón para relajarse el hecho de que cambiemos de estación o ir hacia el verano. ¿Ya? Hay que mantener las mismas medidas, la mascarilla, el lavamanos, la higienización de superficies, ¿no es cierto?, hoy, y además el distanciamiento físico van a ser elementos claves a la hora de mantener las cifras como las tenemos ahora. Sí. ¿Ya? Y lo que podríamos decir claramente es que efectivamente mientras mayor temperatura, el virus dura un poquito menos en las superficies que nosotros tocamos habitualmente. Doctor, en esa misma línea hay una pregunta que nos llega a través de redes sociales, yo se la voy a transmitir, la vamos a ver en pantalla y dice lo siguiente: doctor, ¿el calor inhibe al virus? ¿Es cierto, por otro lado, que es resistente a bajas temperaturas o es un mito? Hay muchas personas que se preguntan, por ejemplo, qué pasa con las cosas que refrigeramos, si es que efectivamente el virus podría permanecer más tiempo en las comidas o en los contenedores de comida. Sí, es interesante esa pregunta en el sentido de que no es que el calor lo inhiba, sino que efectivamente llega un momento en que el virus no soporta el calor y termina desapareciendo. Es por eso que en los alimentos que cocinamos sobre 60 grados de temperatura el virus no logra vivir, ¿ya? Ahora, lo importante es que no hay que bajar las medidas de prevención en relación a eso, sobre todo en la cultura del día a día, porque en las superficies jamás vamos a llegar a esas temperaturas, ¿ya? Por lo tanto, voy a repetir lo que dije de manera más simple a lo mejor. ¿Ya? En la medida que aumentan las temperaturas ambientales, el virus va soportando menos tiempo al aire libre. ¿Eso es una ventaja? Sí, pero es una ventaja que es pequeña porque hay que tener otras consideraciones además en relación a cómo se propaga este virus, ¿no es cierto? Luego de las temperaturas más bajas, lo que sí sabemos es que efectivamente mientras más baja la temperatura, más capacidad del virus en el tiempo de sobrevivir. ¿Ya? O sea, al virus, a los virus en general, las temperaturas bajas le hacen un poquito mejor que las temperaturas altas. ¿Ya? Entonces es importante hoy, y el mensaje que hemos dado siempre, de mantener nuestras medidas de prevención. Y hay que recordar siempre, Claudia, que bueno, llevamos 9 meses con el coronavirus, estamos viendo estos estudios experimentales,
pero también hay que recordar que las vías de propagación del virus puede que existan algunas cosas que desconocemos y que efectivamente estamos logrando bloquear con la movilidad, con la disminución de la movilidad y con las medidas de barrera que tenemos. Entonces hay que mantenerse así hasta que podamos tener, ¿no es cierto?, una terapia específica contra el virus, que es lo que estamos hoy prácticamente todos los centros clínicos del mundo. O sea, yo creo que un claro ejemplo de que no hay que relajarse con esto del aumento de la temperatura es el rebrote que vimos en el hemisferio norte después del verano en Europa, por ejemplo, donde han aumentado muchísimo los casos. ¿Por qué? Porque va aparejado el desconfinamiento, la vida social. Estamos viendo que las personas se están juntando mucho en los parques. Está bien, si están dentro de un grupo se pueden quitar la mascarilla, sobre todo si están comiendo algo, pero en general, sobre todo que hace calor, la gente se está volviendo más reticente al uso de la mascarilla, se están juntando mucho en casas, y no como en Europa donde se establecían especies de células sociales, sino en diferentes grupos de amigos, aprovechando de retomar toda esa vida social que no hicimos durante los 7 meses de encierro. ¿Le parece preocupante en ese sentido? Siempre el tema, Claudia, de la movilidad social preocupa. Por eso es importante mantener las medidas de prevención de cara a que los números se mantengan como lo hemos estado viendo la última semana. ¿Por qué? Porque si los números crecen y volvemos a caer a paso uno en las zonas urbanas del país, eso genera mucho efecto adverso que lo vimos en la salida ahora de la primera fase. O sea, empezamos a hacer diagnósticos en los servicios de urgencia que no hacíamos hace muchos años de enfermedades que retardaron su diagnóstico, enfermedades oncológicas, de salud mental, patologías crónicas descompensadas, que son el efecto efectivamente de habernos tenido que quedar en la casa de cara a disminuir la mortalidad por COVID, ¿ya? Y vemos también el efecto que eso genera desde el punto de vista económico, educacional. O sea, lo que hacemos hoy de cara a la prevención de coronavirus es vital, no solo de aquí al próximo año, sino que va a ser vital como país de aquí a lo mejor a 10, 15 años, desde el punto de vista de los indicadores de salud. Bastó desconfinar la ciudad y empezar a aparecer el trauma. Hay que recordar que la mortalidad por trauma es la mayor causa de muerte en personas entre 15 y 45 años. Entonces, empiezan a aparecer enfermedades que habían estado, podríamos decirlo, ocultas, y se empiezan a sumar al coronavirus. Y es de ahí que aparece esta palabra que a mí me gustó, que es hablar de que esto es una sindemia, en el fondo, que está el coronavirus, que efectivamente es una enfermedad pandémica, pero además empiezan a aparecer otras enfermedades que tenemos que ir sumando a la ecuación de cara a poder trabajar las conductas terapéuticas en los hospitales. Hoy estamos tremendamente enfocados en recibir a este grupo de pacientes y también recibir a algunos pacientes con COVID que ya empiezan a tener algunas neumonias que han seguido todo este periodo. Entonces, es súper importante que la población completa esté atenta a la prevención del COVID, pero también que comprendan que el porqué de esa prevención está muy relacionado con el efecto de mantenernos en esta fase 3, 4 como estamos ahora. ¿Por qué? Porque si volvemos a fase 1, como le ha pasado a algunas comunas, implica un retroceso enorme y vamos a tener que volver a salir de esa fase 1 con todos los efectos adversos que esto genera. Entonces, hoy el llamado a la ciudadanía es muy potente de seguir en la prevención. Yo siempre hago el refuerzo positivo a aquellas personas que realmente se han sumado a el uso de mascarilla, al distanciamiento físico, al lavado de manos, en la medida que se puede. Y también comprendo que son millones los que lo hacen, ¿ya? Millones de chilenos hoy comprenden la necesidad de hacer esta medida de prevención. Quedan algunos grupos pequeños, pero que en el tiempo tenemos que ir convenciendo, y es parte de los cambios. Siempre va a haber gente que es detractora de algunos cambios y tenemos que ir de a poco y de buena manera convenciendo de que efectivamente es muy necesario esto para el futuro del país y que no es una situación menor hoy. Doctor, ¿qué sacrificios tendríamos que hacer este verano? Por ejemplo, si pensamos en la eventual apertura de las piscinas públicas cuando comience la temporada de piscinas ya en diciembre. Claro que podría ser un foco de contagio. El agua clorada obviamente no permite que sobreviva el virus, pero sí el contexto de estar en la piscina sin mascarilla, que hayan muchos niños también jugando alrededor. ¿Le parece que podría ser un panorama complejo? Si se respetan las medidas de distancia física, es decir, se puede lograr los aforos de los lugares, podríamos tener un verano que fuera a lo mejor con las piscinas públicas abiertas, pero con menor cantidad de gente en su interior,
de cara a que se respete la distancia. Sabemos que adentro del agua efectivamente no se puede usar mascarilla y va a ser importante poder regular los aforos de cara al uso de algunos lugares que son más complejos que la piscina, como el baño, los camarines, los lugares donde efectivamente la gente logra cambiarse de ropa y el tema de la higiene en esos lugares tiene que ser reiterado y muy bien normado. Yo te digo, Claudia, que la idea es poder ir avanzando muy de a poco, muy paulatinamente, ir respetando las medidas de prevención, y si todos tenemos respeto de las medidas de prevención, vamos a poder sufrirlo menos. Eso es lo que cuesta un poco hacerle entender a todo el mundo, de que efectivamente en nuestro rol, el simple uso de una mascarilla, el simple lavado de manos y el distanciamiento físico, que son medidas que no cuestan plata, se puede generar una inversión a largo plazo que es enorme y de cara a poder tener una vida cada vez un poquito más normalizada hasta que podamos entender que nos vacunemos todos, que podamos tener algunas terapias específicas contra el virus y que estamos trabajando aceleradamente en eso. Sí, por mientras hay que cuidarse sin duda y probablemente después también, así como lo hacen en otros países, que en general si una persona está enferma, por ejemplo, usa la mascarilla para no contagiar a los compañeros de trabajo. Hay que sacar bastantes lecciones. Muchísimas gracias, doctor Luis Herrada, jefe de Servicio de Urgencias de la Clínica de Las Condes, por ser nuestro doctor alerta el día de hoy. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, Claudia. Muchas gracias por seguir ahí informando. Chao.